pero les va a gustar. Van a ver. Entonces vamos a comenzar. Ya saben que siempre les pido apoyo de alguno de ustedes para que me ayude a leer, ¿no? Y que se haga esto más dinámico, que nos durmamos menos y toda la cosa, para que no se vuelva un monólogo, porque si no luego me siento toda la mamones. Hasta me quiero poner mi gorra y hacer la película de cuarentones. Está bien, entonces vamos a comenzar con una compañera. ¿Quién será? Jennifer González Vaz. Desde aquí, desde introducción hasta constantes, por favor, Jennifer. Sí, profesor. Introducción. Los generadores térmicos químicos se usan para obtener calor a partir de la combustión de combustibles, tanto sólidos y líquidos como gaseosos. En muchas plantas se emplea un determinado tipo de generador térmico químico, denominado caldera, donde la energía se cede a un fluido de trabajo, agua, que se somete a un proceso industrial requerido. Existen dos tipos generales de calderas: las pirotubulares, tubos de fuego, y las acuatubulares, tubos de agua. Adicionalmente, las calderas se clasifican como calderas de alta y baja presión, calderas de vapor y calderas de agua caliente. Las calderas son máquinas térmicas diseñadas para generar vapor saturado. También las hay que generan vapor sobrecalentado. El vapor generado se obtiene mediante un proceso de cambio de estado de líquido a vapor a presión y a temperatura constantes. Perfecto, gracias, Jennifer. Está bien, entonces, pues vamos a comenzar. Ya saben, esta es la práctica de balance de masa y energía en una caldera pirotubular. Aquí ya nos ayudó a leer Jennifer que tenemos dos grandes familias dentro de estas calderas. Una que es pirotubular y otra que es acuatubular. Vamos a primero a ver la pirotubular. De acuerdo a su etimología, nos dice que es tubos de fuego, ¿no? Tubos donde está pasando el fuego, la lumbre, los gases de combustión. Esa es una forma fácil de verlo. Y la otra, la acuatubular, es donde a través de los tubos está pasando el líquido y el fuego está por fuera. Ahorita vamos a ver un esquema de estas calderas para que lo vayan entendiendo mucho mejor. Recuerden, tomen atención. Ahorita les voy a hacer algunas preguntas, la que sea, y ustedes van a estar aquí. La segunda nos dice que están diseñadas para generar pues vapor saturado, que son de las muy comunes, ¿no? Pero también depende de los requerimientos que tengamos. ¿Qué tal si no requerimos un vapor saturado? No quiero que luego pierda su calor, que luego pierda su carga térmica. Entonces lo que hago es que utilizo una caldera que tenga unas especificaciones todavía más allá. Obviamente, cuando estoy seleccionando un equipo que tenga mayor presión, que tenga mayor temperatura o que tenga un vapor sobrecalentado, es que voy a manejar mayor presión y mayor temperatura, ¿no? Sí, ya pasó. Ahí está. Farruk, así. Ya está, entonces, ya pasó Farruk. Vamos a ver una de estas calderas pirotubulares, ¿no? Vayan viendo las partes de las que se compone esta caldera. La caldera específicamente es un cambiador de calor, muchachos. Un cambiador de calor donde vamos a tener un fluido, o vamos a tener sí, va a ser un fluido que va a ser llamado fluido de servicio y otro fluido que se va a llamar fluido de operación. El fluido de servicio no es otra cosa más que el fuego, los gases de combustión que están allí adentro. Aquí tenemos un quemador, si ustedes se dan cuenta. Vamos a comenzar con las preguntas interesantes. Alguno de ustedes, y sí debe saberlo alguno de ustedes, porque en todos los demás, ya ven que nos separamos los equipos, ¿no? Entonces, en todos los grupos donde he estado dando, siempre hay alguien que sí se la sabe. Así es que espero que en esta también haya alguien. ¿Qué es el triángulo del fuego, muchachos? ¿Quién me puede ayudar
cómo se conforma el triángulo del fuego que tenemos en cada uno de los vértices. ¿Quién se acuerda? A ver, díganmelo. ¿No era calor, combustible y oxígeno? Ah, sí, sí, de hecho tienes buena idea. Vamos a verlo de la siguiente forma. Sí, ¿quién fue? ¿Quién me dijo ahorita eso? Yo, Ah, Erika. tú, Erika. Perfecto, gracias, Erika. Sí, sí tienes idea. Tenemos tres componentes. Siempre piensen en lo siguiente. De manera general, para que no nada más nos quedemos con uno solo. Vamos a tener de un lado el combustible. Ese siempre va a existir. Una sustancia combustible, que puede ser sólido, líquido o un vapor o un gas, lo que ustedes quieran, ¿no? Ese ya tenemos el combustible. Por el otro lado, tenemos un comburente. Comburente, fíjense, comburente. El comburente, el más clásico, el más empleado, es el oxígeno. Pero tenemos combustiones que no se llevan a cabo con oxígeno. Podemos tener otra sustancia, ¿no? La más de las veces es oxígeno. Por eso nada más le estoy diciendo un comburente. Y por el otro lado, me dijeron calor. También hace rato me dijeron calor, fíjense. Pero el calor no es el único que nos va a dar la energía de activación. Se llama energía, fuente de ignición, vamos a llamarle de manera general. Entonces apúntense los tres componentes, dibújense un triangulito. En uno van a poner combustible, en otro ponen comburente y en el otro pongan una fuente de energía. Y entre paréntesis pónganle fuente de ignición. Tenemos nosotros, para que sea más fácil, incluso pueden tomarlo como una regla mnemotécnica, fíjense. Acuérdense siempre de una ecuación química de combustión. Con la maestra, si no hay problema, yo estoy seguro que ya vio combustión o está viendo combustión en este momento, ya lo pasó desde hace tiempo, ¿no? Eso ya depende del profesor. Hay quien lo da como a la mitad y hay quien lo da como a las 3/4 partes del curso. Entonces ya vieron combustión, una reacción de combustión. ¿Ya las vieron, chicos? Es pregunta. Rebeca del Razo. ¿Ya vieron las reacciones de combustión con la maestra Merlín? Mm, no que yo recuerde. Ups. A ver quién más. Vamos a ver si Diego Albor. ¿Ya te sabes las reacciones de combustión, Diego? Recuerdo que sí las vimos, pero ahorita en este momento estoy como confundido. Ya que estás confundido. Eso sí oyó muy, muy curioso. Me parece como cuando estás con tu novia, bueno, que estás con tu pareja, independientemente, y le dices, es que estoy confundido, no sé si eres tú o soy yo. Así se escuchó, pero sí está bien. Bueno, tenemos una reacción de combustión, la clásica, la original. Vamos a tener primero los reactivos. De un lado van a ser los reactivos, ¿no? La más fácil va a ser un combustible cualquiera, un hidrocarburo. Vamos a tomar un hidrocarburo y luego le sumamos otro reactivo. El reactivo va a ser el oxígeno. Tenemos esos dos. Y del otro lado de la ecuación o de la reacción química, tenemos CO2 y agua. Eso ya es clásico. Entonces el triángulo del fuego está bien fácil porque arriba de la flechita, arriba de la flecha se le pone un símbolo que especifica que estás agregando energía. Se le pone una delta H se pone luego, o una delta a veces nada más. Eso significa que estás adicionando energía. Entonces, una ecuación o una reacción de combustión, pues te está diciendo el triángulo del fuego. Tenemos por un lado el combustible, por el otro lado el comburente y por el otro lado la fuente de ignición, la que aporta la energía de activación. Así va a ser siempre. Podemos tener el combustible y el comburente, pero no tener la energía. La fuente de energía puede ser
lo más clásico es elevar la temperatura lo suficiente hasta llegar a la temperatura de ignición. Esa temperatura de ignición en inglés se conoce como el famosísimo flash point. Ese flash point, cuando nosotros llegamos a esa temperatura, espontáneamente la unión de comburente con combustible se desencadena la reacción de combustión, o sea, se enciende. Eso es lo que tenemos. Pero también podemos tener una energía de activación, como cuando estamos prendiendo en un encendedor de esos cualquiera de los dos, ¿no? Tenemos un encendedor de pedernal. Ese tiene una chispa que cuando le mueves ahí a la perillita, sale una chispa por la fricción. Esa es una chispa nada más. Pero también podemos tener una chispa eléctrica. La chispa eléctrica pues sale de un arco eléctrico y eso puede también iniciar una reacción de combustión. Entonces es simplemente energía lo que necesitamos para que se inicie espontáneamente. Es como lo que ustedes vieron en química alguna vez. Un activador, también le llamaban un catalizador. La energía es el catalizador, es el que inicia la reacción química. Entonces ya lo tenemos. Aquí tenemos el quemador en esta caldera. El quemador lo que va a hacer es lo siguiente. Tiene unas boquillas aquí, muchachos. Unas boquillas que, dependiendo del estado físico que tenga, el estado de agregación que tenga el combustible, va a funcionar de una u otra forma. Si tenemos un combustible en estado gaseoso, pues va a ser fácil porque nada más se abre la válvula, sale el gas y tenemos aquí justamente donde está la manita, tenemos un iniciador, una chispa eléctrica. Esa chispa eléctrica, cuando sale el combustible, se enciende, así como estos encendedores que nos venden en el Walmart, en las tiendas de autoservicio, ¿no? Lo prendemos, se oye una chispita y luego sale. Eso es el más clásico. Eso es cuando tenemos un combustible, pues, en estado gaseoso. Pero cuando tenemos un combustible líquido, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese combustible líquido esté en pequeñas partículas para que se pueda iniciar la combustión. De otro modo, se encendería de manera diferente. ¿Sí? Entonces, tenemos un aspersor aquí. Ese aspersor es una boquilla que va a atomizar el combustible. Una vez que esté atomizado, ya se enciende y continúa la combustión. Ya cuando se inicia la combustión, va a depender de la geometría del equipo, o sea, de la geometría de la caldera. La geometría, traducida en palabras comunes, es la forma física que tenga esa caldera. Creo que ustedes van a ver fenómenos de transporte el siguiente semestre. Cuando vean eso, se van a dar cuenta que cada sistema va a depender de la forma física que tenga. Y dependiendo de esa forma física, vamos a deducir ecuaciones. Esas ecuaciones van a depender de un sistema de coordenadas. Y ese sistema de coordenadas es obviamente diferente para la forma de cada uno de los equipos. Estos equipos los diseñan el fabricante. El fabricante es el que está constantemente diseñando sus equipos, los va modernizando, les cambia, les quita, les pone. En este caso, tenemos que el fuego es inyectado directamente alrededor, o mejor dicho, directamente en esta parte, fíjense, de tal forma que llega adentro de los tubos. Llega adentro de los tubos, por eso está aquí, este corte que está aquí, fíjense. Cortan los tubos, así un corte transversal, y se está viendo que el fuego va por dentro y el agua va por fuera. Aquí también se ve, miren, aquí está el tubo, el fuego va por dentro y el agua va por fuera. Entonces, nunca hay un contacto físico entre los dos fluidos, y eso es el fenómeno que siempre se da
dentro de un cambiador de calor. Por eso les dije que una caldera es un caso especial de un cambiador de calor. Tenemos entre los dos fluidos, siempre vamos a tener una entrada y una salida para cada uno de los fluidos. Aquí tenemos la entrada de todos los gases de combustión, de los reactivos que están alimentando la combustión también. Van a recorrer el camino a lo largo de todos los tubos y van a salir del otro lado, chicos. Del otro lado van a salir y ahí está su salida. ¿Cómo sale? Sale a través de una chimenea. Debe tener a fuerza una salida. Entonces es una chimenea que puede estar conectada a una torre que sale a lo alto, ¿no? Así como el pollo feliz cuando van a comprar sus pollos, ya ven que se ve hasta arriba su chimenea. Pues igual aquí tenemos una chimenea hasta arriba. La otra es que el agua, el líquido va por fuera de los tubos. Y si se dan cuenta, lo único, la interfase que existe entre el agua y esos gases calientes es el metal de los tubos. Ahí hay un fenómeno de transferencia de calor. Tenemos diferentes mecanismos de transferencia de calor y ahorita se los voy a platicar. Pero ahorita nos quedamos con esta idea. Esto es justamente una caldera pirotubular. Si ustedes recuerdan, ahí en su casa, en su boiler, cada vez que se suben a prender o salen a prender el boiler, siempre tienen ahí un específico ejemplo de una caldera. A veces es pirotubular y otras veces es acuatubular. Depende del fabricante, depende del modelo, depende de la marca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo clásico de una caldera. Esa es una caldera que vamos a utilizar solamente para que nos dé agua caliente. Solamente para eso la utilizamos, ¿no? Pero también tenemos calderas generadoras de vapor, por ejemplo, que son las que se utilizan en las empresas, en la industria, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, el clásico ejemplo que ya ustedes también saben, un reactor enchaquetado. ¿Se acuerdan que tiene un serpentín? El serpentín no es otra cosa, bueno, puede tener un serpentín o puede tener una chaqueta. La chaqueta es un espacio vacío, un espacio hueco alrededor del recipiente a presión, que es el tanque. A través de ese espacio va a correr el vapor sobrecalentado y va a salir del otro lado. Y mientras está transfiriendo su carga térmica a lo que es el reactor químico. Si se necesita tener una temperatura constante dentro del reactor. Seguimos con la otra diapositiva, chicos, la otra página. Me va a ayudar Francisco Alonso. Desde las calderas hasta otros, por favor, Francisco. Sí, profesor. Las calderas pirotubulares o tubos de fuego están compuestas básicamente de una cámara aislada y recubierta con material refractario, contenedora de los tubos portadores de los gases calientes, así como quemadores de combustible y una cámara con chimenea para la salida de los gases de combustión que han cedido su carga térmica. El calentamiento del flujo de operación se da mediante dos procesos de transferencia de calor, convección y radiación. La liberación del calor necesario proviene del hogar u horno de la caldera, que es el lugar donde ocurre la combustión en algunas calderas. Los tubos se encuentran allí mismo y en otros modelos es en un lugar diferente. Los gases calientes de combustión transmiten su calor a la superficie del tubo y de ahí se genera la transferencia del calor. Los dos mecanismos antes mencionados. En el espacio donde yace el agua, cuyo nivel se mantiene constante, también se encuentra el espacio vapor, que se llenará con el vapor seco. El generador de vapor es el conjunto de la caldera, los tubos y sus accesorios, válvulas, instrumentos y otros. Gracias, Francisco. Gracias. Está bien, entonces continuamos aquí, fíjense. Aquí nos
ya nos estamos metiendo pues, ya de lleno a lo que son las calderas pirotubulares. ¿Cómo están conformadas? ¿Y cuál es el principio de los mecanismos de la transferencia de calor? Tenemos originalmente tres principios. Comenzando desde lo más fácil hasta lo más complicado, vamos a decir. El primero es el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Luego le sigue por convección y luego por radiación. Por conducción es una transferencia de calor que se da entre dos cuerpos que tienen pues masa, que son sólidos, dos cuerpos sólidos. Como cuando tenemos, por ejemplo, dos capas de aislante o tres capas de aislante dentro de un equipo de proceso, ¿no? Tenemos una capa, por ejemplo, de lana mineral, tenemos una capa de unicel y tenemos otra capa de otro polímero o una capa de asbesto, como se manejaba hace muchos años, ¿no? Y ustedes ya saben, como dices, que ya el asbesto ya está fuera de uso, pero antes se tenían dos o tres capas y todavía se sigue usando varios tipos de aislantes y varios materiales. Ahí hay un calor por conducción. Se está pasando entre moléculas del sólido. La superficie de las moléculas de un sólido le transfiere la vibración. Acuérdense que la temperatura no es otra cosa más que una medida de la vibración de las moléculas. Le transfiere la vibración a las moléculas aledañas de otro sólido. Esa sería la conducción, pero ya el que nos interesa serían estos dos, convección y radiación. La convección es un fenómeno de transferencia de calor que se da entre dos fases diferentes. Siempre es entre un sólido y un líquido o entre un sólido y un gas o un vapor. Siempre va a ser entre dos fases diferentes, chicos. Es cuando tenemos, por ejemplo, convección natural y convección forzada. Tenemos dos tipos de convección, se van a dividir. La convección natural es cuando tenemos un enfriamiento o un calentamiento de un sólido o de un fluido porque se están transfiriendo de donde hay mayor temperatura a donde hay menor. El ejemplo clásico de una convección natural es cuando se preparan ustedes una maruchan, por ejemplo. Entonces eres una maruchan bien caliente, ya ves que hasta te quema, si te la comes así te quema. Entonces la dejas enfriar un poquito. A veces, fíjense, la convección natural es la siguiente. Dejas la maruchan arriba de la mesa, así abierta, ¿no? Y la dejas unos 10 minutos. Ya regresas a los 10 minutos y ya se enfrió. Esa sería una convección natural. Y una convección forzada sería cuando tú ya no te aguantas y dices, ya me la quiero comer, le soplas. Ya cuando le soplas, estás haciendo una convección forzada. ¿Por qué? Porque estás añadiendo energía a través de un mecanismo externo. No es de manera natural. Por eso la otra se llama convección natural o también se llama convección molecular. Y la convección forzada necesitas añadir un equipo o una fuerza externa que esté llevando a cabo esa convección. Todo va a depender de eso. Y recuerden que nosotros estando en la industria, estando pues haciendo lo que nos corresponde como ingenieros, siempre es una cuestión de control, es una cuestión de manejo de recursos. Entonces no nos podemos dar el lujo de que una reacción química se lleve a cabo espontáneamente. Muchas veces tenemos que acelerar la cinética para que se lleve a cabo lo más rápido posible. Igual, una transferencia de calor, no vamos a estar esperando a que ponemos dos fluidos, uno caliente y uno frío, los dejamos ahí reposando y hasta que el caliente le dé su energía al frío y viceversa. No, eso no va a ser así. Nosotros necesitamos que todo sea con mecanismos exteriores, externos. Por eso utilizamos bombas, compresores y ventiladores para poder enfriar o estos cambiadores de calor. Y la radiación es la que se da a partir, como dice la ley, a partir de un cuerpo negro, una fuente de energía, chicos.
Cuando tenemos una fuente de energía calorífica, esas ondas que se están desprendiendo se llama radiación. Por eso cuando vemos esto, fíjense, esta es la forma de una caldera. Esto va a depender del fabricante, ya se los dije, ¿no? Tenemos radiación porque directamente aquí del fuego está calentando todo alrededor. El fuego no dice, yo nomás voy a calentar el metal, o yo nomás voy a calentar los gases, o yo voy a calentar el agua. No, el fuego, esa energía, esas ondas de calor se están repartiendo parejos para todas partes. Es como cuando ustedes acercan su mano a una fogata, ¿no? O a un cerillo, sencillamente. No es que no es que toques la llama, ¿no? Sencillamente con que lo acerques un poquito, con eso estás sintiendo que pues hay fuego allí, ¿no? Que hay calor. Esa es la radiación. Esta es una forma diferente, una geometría diferente de lo que es la caldera. Si se fijan ustedes, la anterior, teníamos el fuego prácticamente aquí. Prácticamente estaba directo calentando los tubos. Pero aquí es diferente. Aquí tenemos lo que se conoce como el hogar del horno. La forma del hogar está por fuera. La combustión se lleva acá en el hogar del horno. De aquí se calientan los gases, se calienta el aire que está dentro y se liberan gases calientes. Esos gases calientes pues pueden ser una mezcla de dióxido de carbono, agua, combustible que no se está quemando y otras partículas que están por ahí adentro, pero que también están absorbiendo calor. Cuando salen de aquí, no tienen otro lugar donde salir más que seguir la trayectoria de los tubos. Cuando va pasando dentro de los tubos, calientan lo que son las paredes internas del tubo y también externas. Cuando ustedes vean transferencia de calor, se van a dar cuenta que es radial el desprendimiento de calor, la transferencia de calor. Entonces va a calentar a todos sus alrededores. Va a calentar, por tanto, el agua. El agua solamente, si ustedes se fijan, solamente está cubriendo los tubos. No llega tan arriba. ¿Por qué? Porque estos equipos necesitan un espacio vacío. De hecho, todos los recipientes a presión nunca nos vamos a llenar al 100%. Nunca. Siempre van a tener un espacio vacío, que es una seguridad que le estamos dando, un factor de seguridad que le estamos añadiendo para que pues tengamos ahí, por ejemplo, si es un combustible, para que tengamos espacio para que se libere el vapor, porque si lo tenemos lleno, tenemos poco espacio y se sigue liberando vapor. Ese vapor va aumentando su presión y puede generarse un accidente. Por eso todos los recipientes a presión, si ustedes analizan las reglas heurísticas, que son esas que nos dicen que salen a partir de la experiencia. Entonces nos dice, nunca llenes un recipiente más allá de 80, 85%. De hecho, ustedes van a ver que ningún recipiente se llena tanto. Las pipas que traen combustible, que traen agua, no se llenan al 100, se llenan a 80, 90 por mucho, no llegan a llenar. Entonces ya analizamos aquí cómo se mueve, está pasando, está dejando su carga térmica, su calor a lo que es el líquido que tenemos aquí alrededor y luego salen. ¿A dónde salen? Pues no tienen otro lugar a dónde salir más que a este espacio que está aquí, que se llama chimenea. Aquí ya salen, pero ya perdieron parte de su energía. Ya no es lo mismo que teníamos acá, porque esa energía se la transfirieron primero al metal de los tubos y luego al líquido que tenemos ahí, que es agua. Hay una variable, una propiedad de estos materiales con los que se hacen los tubos, que se llama conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad que nos permite transferir más rápido la energía a través de su superficie. Si tenemos una baja conductividad térmica, va a tener, por decirlo, mayor resistencia para la transferencia de energía.
va a tardar más en llegar el calor hacia allá, hacia el otro lado. Cuando tenemos una alta conductividad térmica, es muy rápido. Entra aquí y sale allá rapidísimo, ¿no? Esa es la ventaja. Pues estos tubos generalmente se diseñan de un material que tenga estas propiedades de alta conductividad térmica. Una vez que ya el agua que estaba alrededor de los tubos absorbió la energía que le estaba transfiriendo los gases de combustión, se empieza a calentar y se empieza a calentar hasta que supera la temperatura de ebullición y se libera ese vapor. Y ese vapor ya es el que se utiliza realmente ya para la caldera, ¿no? Para eso tenemos una caldera o la compramos. Seguimos entonces, chicos. Que me ayude hasta desde vapor hasta Institute, que me ayude Michelle Muñoz, por favor. Este vapor se puede destinar a una gran variedad de aplicaciones como la producción de energía eléctrica con turbinas de vapor o el calentamiento de procesos. Entre los parámetros que se deben de tener en cuenta al momento de seleccionar una caldera tenemos el flujo másico de vapor, presión y temperatura del vapor deseado, parámetros ambientales de localización, la calidad del agua disponible, combustible y diseño de quemadores y hogar. Las calderas son recipientes a presión, por lo cual siguen para su diseño los criterios establecidos por el código ASME, que es American Society of así léelo así como se lee, nada más hazlo. Ok. Mecánica, Engineers, así como los del código API, American Petroleum Institute. Exacto. Gracias, Michelle. Así es, muchachos. Entonces, aquí continuando ya con lo de las calderas, ¿no? Nosotros podemos tener muchas aplicaciones, ya se los dije que puede ser utilizado para calentar un fluido, pero también puede ser utilizado para dar energía calorífica a un reactor químico que necesita una temperatura constante, ¿no? ¿Qué tal si necesito tener constante, será 60 grados? Entonces estaría alimentando un gas. Acuérdense del diagrama de fases, lo que vieron con la maestra Vero. Vieron tablas de vapor, vieron diagramas de fases. Nosotros a cierta temperatura tenemos una presión y también depende de la calidad del vapor. Tenemos un vapor seco. Acuérdense que el vapor seco o saturado es lo mismo, ¿no? Tenemos un vapor sobrecalentado. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que requerimos? Pues justamente esas son las variables que necesitamos considerar para cada uno de estos equipos que estamos manejando. Cuando ustedes vean, chicos, en semestres posteriores, el diseño de los equipos, por ejemplo, cuando calculen una bomba, cuando calculen un equipo de transferencia de calor, un equipo de transferencia de masa, se van a dar cuenta de que cada vez que nosotros entremos a un equipo, vamos a tener que considerar ciertas variables de un equipo. Y esas variables son justamente lo que tenemos aquí en puntos, ¿no? Lo que debemos tomar en cuenta. Estos puntos van a servir para el diseño, por ejemplo. Pero el diseño, acuérdense que es un cálculo nada más. Diseñar es una forma de decir, necesito esto. Pero ya no hacemos diseño para que nos hagan las cosas a la medida. No. Antiguamente lo podíamos mandar a hacer, ¿no? Yo decía, ¿sabes qué? Necesito un equipo que me dé estas prestaciones y te hacían un equipo exactamente porque tú les dabas las dimensiones, les dabas todo. Pero actualmente nos hemos vuelto ingenieros que solamente toman los parámetros. El diseño es tomar los parámetros para que con esos parámetros que tú necesitas, vayas con el vendedor, el fabricante de la tecnología, y te dé lo más cercano, te dé algo que te pueda cubrir
tus necesidades, tus requerimientos de proceso. Y estas son las variables justamente. Tenemos en primer lugar el flujo másico de vapor. ¿Qué voy a necesitar? ¿Que sea un pequeño flujo o que sea un gran flujo, no? ¿Qué requiere mi proceso? ¿Por qué? Porque el tamaño del equipo va a depender justamente de la cantidad que hoy yo voy a estar manejando. No es lo mismo tener una caldera pequeña a una caldera más grande, ¿no? Ese sería para comenzar el flujo másico de vapor. La otra va a ser la presión y la temperatura del vapor. Otra vez regresamos a, ¿queremos vapor saturado? ¿A qué temperatura? ¿Queremos vapor sobrecalentado? ¿A qué temperatura? ¿Y a qué presiones lo queremos? El otro parámetro interesante son dónde voy a colocar este equipo, ¿no? ¿Dónde lo voy a instalar? Vamos a regresar a cuando estaban ustedes en la secundaria y veían la clasificación de climas. Veían cuál era la flora, la fauna, cómo eran cada uno de los lugares del mundo, ¿no? Y cada uno de ellos tenía eso. A ver, permítanme. Entonces teníamos eso. Pues justamente una de esas clasificaciones de clima era los hielos perpetuos, como le llamaba, ¿no? La tundra. O nos vamos a Alaska, esos lugares fríos. No es lo mismo que yo lleve y vaya a instalar una caldera a estos lugares fríos, a que yo llegue a la selva del Amazonas, por ejemplo, que tenemos altas humedades relativas, altas temperaturas, ¿no? También es totalmente diferente. Entonces es importante siempre saber esto. El otro punto importante es la calidad del agua disponible. Ahorita en un puntito adelante vamos a ver eso de la calidad, ¿no? Luego el combustible, eso también viene más adelante. Tenemos que ver qué combustible vamos a utilizar. Eso ya va a depender de lo que nosotros tengamos en mente, ¿no? Y casi siempre va a depender, muchachos, del dinero. Tú requieres un equipo mejor, vas a necesitar invertir más, ¿no? Es como cuando te compras un carro, ¿no? Te puedes comprar un carro simple o te puedes comprar un carro pues, más que tenga estatus, ¿no? Que no estás pagando en realidad el material del carro, lo que estás pagando es justamente el estatus. No estás comprando un carro, no estás comprando la lámina de lo que está hecho, sino que estás comprando lo que te trae. En estos equipos vamos a pensar que lo que estarías comprando sería, por ejemplo, la capacidad. Lo que estarías comprando sería la instrumentación, todos los controles que tiene. La eficiencia térmica, por ejemplo, que por cada kilo o cada litro de combustible, obtengas el mayor beneficio convertido en energía térmica. Ese sería lo que estarías comprando, ¿no? Si inviertes más. Luego, el último, el diseño de los quemadores y del hogar. Acuérdense que el hogar es justamente ese espacio que tenemos donde se va a llevar a cabo la reacción de combustión. Ese es ese punto físico que tenemos para que se calienten allí los gases y estemos transfiriendo la energía justamente de esos gases hacia lo que es el agua. El otro punto importante, y eso a mí como profesor me gusta mucho decírselos porque rara la vez se los dicen, pero deben de ser conscientes de que todo nuestro trabajo como ingenieros, todo nuestro trabajo siempre va a estar presto, siempre va a estar a expensas de un código, de una norma o de un estándar. Siempre vamos a tener que trabajar bajo requerimientos específicos. No es que yo llegue y diga, no, pues yo lo voy a hacer como quiera y así sale. No, no, no. Siempre va a haber un estándar que me va a exigir una calidad. Siempre, ¿eh? Siempre cuando ustedes reciben su título como ingenieros, cuando reciben la autorización de su universidad para ejercer, que es justamente el título y la cédula, está diciendo al mundo
mi ingeniero egresado cumple con los estándares internacionales y puede ir a trabajar a cualquier lugar. Eso es lo que está diciendo en realidad, chicos. Entonces, sean conscientes siempre de que tenemos estándares bajo los cuales trabajamos. Aquí en México se utilizan mucho las normas oficiales mexicanas, ya lo saben, que no son otra cosa más que copias de las normas de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De los más conocidos son códigos, son del American Society of Mechanical Engineers. Ese es uno de ellos y se conoce como ASME. ASME y API son los dos principales que manejan estándares con respecto a recipientes a presión o recipientes presurizados. La definición técnica de un recipiente presurizado no es otra cosa más que un recipiente que trabaja a una presión diferente de la presión atmosférica. Puede ser por debajo o puede ser por arriba de la presión atmosférica, que en general se manejan estos estándares, se enfocan mucho en los... ¿Ya había entrado Alejandro? Sí, aquí Ah, estoy. sí, Nada más que voy vas a cambiar de de- dispositivo. Ah, sí. Sí, adelante, entonces. Vamos a estar trabajando así con los estándares, chicos, pero esos son los dos más conocidos. Y hablaba de lo que es los recipientes a presión, que estos dos contemplan recipientes que trabajan por arriba de la presión atmosférica. Entonces ellos solamente diseñan equipos o sus estándares son para evitar explosiones. Pero si tenemos una implosión es un colapso. Es cuando tenemos una presión más pequeña dentro del tanque. Cuando pasa eso y se llegan a los límites, el tanque se colapsa, o sea, se aplasta, así como si como si hubiera una fuerza externa, de hecho es la fuerza de la atmósfera, que está aplastando como si fuera una lata de refresco, así. Y estos dos estándares se enfocan el 90% en lo que es recipientes a presión, pero deben ser conscientes siempre, porque en la industria petroquímica se maneja mucho justamente el American Petroleum Institute. Ahora sí, vamos para acá. Aquí. Desde para asegurar hasta corrosión, que me ayude Fernando Soto. Sí, profe. Sí. Para asegurar una máxima eficiencia en la operación de las calderas pirotubulares son esenciales dos requisitos. Inciso A, garantizar la combustión completa, es decir, mantener una correcta proporción aire-combustible. Inciso B, independientemente de las variaciones de carga para mantener la presión del vapor de salida dentro de los límites necesarios. Se debe garantizar que la cantidad de combustible que se quema sea la necesaria para lograr que la presión sea constante. Puesto que el agua es la principal fuente de alimentación de las calderas, es fundamental conocer las características de este recurso. Esto permitirá seleccionar correctamente los equipos de tratamiento de agua necesarios destinados a eliminar impurezas y controlar el arrastre de materia orgánica, sedimentación y corrosión. Ahora sí, gracias, Fernando. Pues aquí tenemos dos puntos importantes de las calderas, otros dos más, ¿no? Porque son muchas cosas las que tenemos que ver cuando analizamos estos equipos. Recuerden que como ingenieros tenemos que ver la parte del fenómeno, tenemos que comprenderla y las más de las veces llegaremos hasta allí, porque no somos especialistas en recipientes a presión, por ejemplo, pero sí podemos conocer los principios y las ecuaciones que rigen esto, ¿no? Es como saber las tripas, pero no enfocarnos nada más en eso. Lo primero que se necesita revisar en uno de estos equipos es que la carburación sea la correcta, que tengamos una eficiencia de la reacción de combustión. ¿Qué significa? Pues que sea lo más cercano a la reacción como la tenemos, que cuando tenemos combustible y oxígeno se convierta en CO2 y agua,
pero a veces se convierte en CO2, en CO, o sea, monóxido de carbono. Hay combustible que no se quemó realmente y tenemos otros contaminantes allí. Lo mejor que se puede hacer es buscar una proporción de aire combustible para que se lleve a cabo la reacción de manera eficiente. Eso es lo que vamos a tener que buscar siempre. Luego, el inciso B, independientemente de las variaciones de carga, o sea, nosotros debemos de garantizar que el combustible que se quema sea en la cantidad necesaria para lograr que la presión sea constante. Esto ya tenemos una ventaja hoy, porque ya los equipos que se venden de manera cotidiana son equipos que tienen un control automático. Ese control automático me va a estar asegurando que siempre vamos a tener la presión y la temperatura donde yo la requiero, porque solito lo va a estar haciendo, ¿no? Tiene una computadora que se conoce como un controlador. Ese controlador va a estar comparando cada tanto lapso de tiempo la variable que yo le puse. O sea, yo le digo, yo quiero una temperatura de 125 grados y una presión de tantos sillas, por ejemplo. Entonces ese controlador siempre va a estar midiendo. Por un lado, va a haber instrumentos que midan el valor de esa variable temperatura y presión adentro del equipo. Pero como temperatura y presión son variables que están relacionadas, con que solamente controle una, estoy controlando automáticamente la otra. Entonces el controlador dice, yo estoy ajustado a una variable. Esa variable se llama set point, es un valor establecido, es el valor deseado, el que yo quiero, y lo compara con el valor real. La comparación es bien sencilla, es una resta. Entonces, si es cero, si la resta es cero, el controlador dice, está bien, no tengo que hacer ninguna acción de control. Si está por arriba, pues tengo que mandar a que la válvula cierre para que baje la variable. Si está por abajo, tengo que mandar a que la válvula, que es otro accesorio, otro elemento de control, abra para que suba. Depende de lo que yo esté buscando, ¿no? Entonces eso ya se maneja a través de control automático, pero antiguamente sí se tenía que hacer de manera manual porque había un operador que estaba viendo la presión en uno de estos manómetros pequeñitos que ustedes han visto en tantas partes. La estaba viendo. Si veía que subía, le bajaba a la válvula de combustible, porque es natural, piénsenle, si le bajo combustible, llega menos flujo de combustible, se quema menos combustible y le transfiere menos energía, ¿no? Pero cuando la presión va bajando por más abajo del valor que yo quiero, le tengo que aumentar. Es como cuando están en las carnitas, ¿no? Que le abren y le cierran la llave del tanque de gas cuando ya está frío o cuando quieren que esté caliente o cuando van a los tacos de pastor. Ya ven que le abren al gas para que en el equipo para donde ponen el trompo salga más gas a través de los quemadores y pueda calentar más rápido la carne. Porque cuando llega mucha gente, pues necesitan que esa carne esté cocida. Si no se queda cruda, ya en cuántas veces yo creo que nos hemos comido tacos crudos de que no los calientan como debe ser, ¿no? Luego la otra fuente, otro punto interesante, es la calidad del agua. Nosotros, donde nosotros estemos hablando de la situación donde estemos localizados, de geolocalización, si le quieren llamar, vamos a tener una necesidad, un requerimiento de agua. Pero esa agua la vamos a sacar de alguna parte. Nosotros cuando pensamos en agua, pensamos nada más en los tinacos que están arriba o en la cisterna que está abajo, ¿no? Pero no, el agua llega de alguna parte. Muchas veces tenemos pozos artesianos, pozos de agua, ¿no? Donde tenemos que sacar el agua. La cervecería Modelo, por ejemplo, en la que está ahí en Lago Alberto, allí por Tacuba. Esa tiene un pozo artesiano que está trabajando desde hace mucho tiempo. No sé si ya se secó o si tienen otro requerimiento, pero hasta hace años todavía trabajaban con ese proceso, con ese pozo, mejor dicho.
Ustedes saben que para cada litro de cerveza se utiliza casi 100 litros de agua de proceso, ¿no? Entonces es mucha agua la que se requiere. ¿Qué calidad tiene el agua? ¿Qué dureza tiene el agua, no? Tiene muchos minerales, tiene pocos minerales. Compro el agua ya tratada. ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Qué tipo de agua es la que estoy comprando, no? Dependiendo de eso, nosotros vamos a tener una mejor operación de esa caldera. Va a estar mejor trabajada, o mejor dicho, va a ser más eficiente o va a ser menos eficiente. Si yo digo, pues es que estoy en un lugar donde el agua la saco del río o la saco de los pozos, pero es agua debido a la localización, pues tiene muchos minerales disueltos. Esos minerales, como ustedes saben, cuando se seca el agua, se quedan hechos costra arriba de los metales. Es lo que pasa, por ejemplo, con la plancha de su mamá, ¿no? Si pasa mucho tiempo, una plancha de vapor se empieza a llenar de costra de salitre. Antiguamente las mamás al valor mexicano le metían el cuchillo para arrancarle el salitre, ¿no? Y se lo metían aunque tuviera su cubierta de antiadherente, de teflón. Se lo metían y se llevaban todo el teflón, ¿no? Pero cuando secamos el agua de un agua altamente concentrada en minerales, se quedan las sales allí. Si tenemos esas sales que se quedan pegadas en la tubería, en esos tubos que nosotros vimos, se hace una costra y esa costra acaba funcionando como un aislante. ¿Qué significa que una costra de sales o de otra materia, que puede ser materia orgánica, se quede pegada en un elemento conductor, en un metal conductor? Pues le está restando eficiencia, chicos, está impidiendo que haya una transferencia correcta de calor desde donde está más frío, desde donde está más caliente hasta donde está más frío. Porque acuérdense que la naturaleza y la ley de la termodinámica nos dice que siempre va de su estado de mayor potencial al estado de menor potencial. Y imagínense, entonces se va a estar generando constantemente esa costra. Vamos a tener que hacer después desmontar, desensamblar la caldera para poder darle mantenimiento, porque ya se llenó de eso, ¿no? Pero eso va a depender justamente otra vez del dinero. Quien tiene dinero son las plantas grandes y las plantas grandes dicen, yo me ahorro ese trabajo, voy a instalar aquí mismo una planta que me dé tratamiento al agua, ¿no? Así como yo la quiero, que le quite todos los minerales, que le quite las bacterias, que le quite todo. Y la instala y en su agua de proceso solamente utiliza el agua prácticamente destilada o desionizada, ¿no? Prácticamente es agua de muy alta calidad, pero no toda la gente lo puede hacer. En lugares donde estamos, por ejemplo, en los estados, donde luego tenemos esa dificultad para el agua, se tiene que utilizar el agua que se tiene al alcance, ¿no? Y pues sabemos que es un tiempo de vida menor para el equipo, pero no hay de otra, chicos. Ahora sí, seguimos con la otra parte. Esto es lo mismo, de que la calidad del vapor es proporcional a la calidad de agua de alimentación. El tratamiento. Y creo que sí vamos bien rápido. Qué bueno, chicos. Qué bueno que vamos rápido. Nos dice aquí, siempre debe considerarse el contenido de sales disueltas o bien la dureza del agua que se alimenta, porque todas las calderas tienen trampas de sales minerales, las cuales salen de la caldera a través de una purga. Esto se refiere a que siempre que tenemos una suspensión, esos minerales están disueltos, pero hay otros que están en suspensión, que están ahí flotando los minerales, ¿no? Siempre que tenemos eso, se deposita hasta el fondo, se sedimenta esos minerales. Entonces siempre en el fondo vamos a tener una capita como de tierra. Esa capita de tierra se puede retirar fácilmente con una válvula en el fondo. Se abre la válvula en el fondo y sale ese lodo que está concentrado en el fondo. Es fácil, ¿no? Pero también hay trampas de minerales que lo que hacen es que mientras va pasando el agua,
a través de los elementos, se van capturando esas particulitas y se purgan cada tanto tiempo. Ok. Ahora vamos a ver esta parte del ORSAT, chicos. Ya terminamos la parte de las calderas. Ya vimos las tripas de la caldera, no vimos las ecuaciones. No me interesa, pero sí me interesa que entiendan el principio de operación de una caldera, que no es otra cosa más que la transferencia de calor de lo que son los gases calientes de combustión hacia lo que es el agua. Se calienta. Si requerimos nada más agua, pues nada más es calentamiento de agua. Pero si requiero agua y vapor, voy a necesitar mayor calor, ¿no? Ahora vamos a saltarnos de las calderas a lo que es la medición. Esto está muy relacionado, ¿no? Es la medición de los gases de combustión o gases exhaustos, esos gases que salen de cualquier proceso de combustión. El ejemplo más claro que me llega a la mente es cuando ustedes llevan los carros a verificación. Nosotros tenemos una reacción de combustión dentro del motor. Esos gases no les queda otra más que salir por el escape. Entonces se mete una sonda. Si ustedes han visto, meten como una varilla. Así, esa varilla está hueca. Entra la sonda y la sonda está tomando una muestra de esos gases, del volumen fijo, porque la sonda tiene un espacio hueco. Ese espacio hueco se llena de gases y con la relación del volumen con la concentración de los gases detecta los parámetros del carro en general. Eso es lo que hace. Y es ahí donde les dicen, pues está muy alto de CO2, muy alto de CO, no está quemando bien, no está bien carburado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para fines de lo que es una reacción de combustión, se utiliza este aparato que se llama ORSAT. Aquí nos dice que permite realizar un análisis volumétrico de gases, o sea, una proporción de los gases que existen de una combustión, ¿no? Los principales son dióxido de carbono, oxígeno y agua. Agua, sí creo que es agua. Ahorita lo vemos. ¿Cómo se utiliza el ORSAT, chicos? Este es el dibujito del ORSAT. Es un equipo que mide más o menos 1,5 metros, como por unos 90 centímetros de ancho. Más o menos, ¿no? 90 centímetros, un metro, así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando se utiliza un ORSAT, no se puede llevar al área donde yo voy a hacer la medición. Generalmente lo que se hace es que hay empresas que se llaman monitoras, ¿no? Hacen monitoreo de lo que son todos estos gases de combustión que están saliendo. Hay empresas que se dedican a hacer eso, a emisiones, ¿no? Hay otras que se dedican a las descargas y otras que se dedican a tomar muestras de suelo. En los tres, aire, suelo y agua, hay empresas que se dedican a tomar, se llaman tercerías y no pertenecen a la empresa, les paga la empresa y le están haciendo un servicio externo. Esto con el fin de hacer un establecimiento de sus parámetros y saber que sus equipos están cumpliendo con la norma. Te dan un certificado, te dan las mediciones, etcétera. Y pues muchos jóvenes ingenieros entran justamente a estas empresas, ¿no? Y te mandan a tomar muestras a cualquier lugar donde haya salida de descargas de aguas, estas aguas negras, aguas grises, etcétera. O también te mandan a las chimeneas de los hornos hasta allá arribotota para tomar muestras. Lo que se hace en este caso es que meten una sonda, la sonda tiene un compresor. Ese compresor va a llenar una bolsa de esas como las que te entregan cuando a veces pides en Amazon, te mandan unas bolsas de aire, como globos, ¿no? Tienen una valvulita, se llena el globo, se sella la válvula y separas la bolsa. Y adentro, en lugar de tener aire o helio, se llena con los gases de combustión, justamente. Esas muestras ya te las llevas en el carro, donde quieras, y llegas al laboratorio.
ahí vas a llevar a cabo una titulación, una determinación volumétrica de las concentraciones que tiene tus gases que acabas de sacar. Esto es en las chimeneas, ¿no? Donde tienes una combustión, obviamente. Entonces conectas aquí en esta puntita, esta es una boquilla. Ahí conectas tu bolsa de muestra. Esa bolsa de muestra la vas a vaciar. Si te fijas, tiene aquí diferentes válvulas, ¿no? Esta válvula, cuando vacías, se va a llenar este elemento, pero esta válvula está cerrada y aquí vas a tener otra válvula cerrada. Entonces se queda encerrado aquí, en este espacio. Ahora sí vas a través de un juego de válvulas, lo que vas haciendo es que vas dejando pasar el gas que estaba aquí a través de cada una de estas 3 columnas. Estas son columnas, chicos. Estas son columnas. ¿Sí? Entonces pasa a través de cada una de esas 3 columnas, luego sale por aquí y se va a este depósito de agua. El depósito de agua es como un filtro para esos gases, para que no se vaya directamente a la atmósfera. Entre aquí y aquí se disuelven todos los compuestos que eran solubles y nada más sale un aire allí, ¿no? Un aire. Ya está. Cada una de estas columnas me va a hacer una titulación de uno de los elementos de esos gases de combustión. Y lo vamos a leer acá abajo. Fíjense, en general, el ORSAT más común proporciona el porcentaje en dióxido de carbono absorbido por hidróxido de potasio. O sea que esta columna tiene hidróxido de potasio, entra y con eso podemos determinar a través de una química la concentración de dióxido de carbono. Luego pasa por la otra columna y me determina el oxígeno. Eso lo va a hacer a través de ácido pirogálico o una disolución alcalina de pirogalol. Que vean, son titulaciones al final de cuentas, ¿no? Y ustedes ya entienden el principio de titulación. Es una forma de saber qué concentración tenemos de lo que nos interesa. Y luego, por último, esta tiene una disolución ácida de cloruro de cobre y me sirve para determinar monóxido de carbono. Entonces, con esas 3 me va a salir una concentración. Esto es para cuando nosotros llevamos a cabo un análisis de gases de combustión, eso me ayuda a saber una forma indirecta de la estequiometría de la reacción, muchachos. ¿Sí? Porque a través de ese análisis ORSAT voy a poder saber cuánto salió después de la combustión. Yo me voy a poder dar cuenta si hubo una combustión correcta o le faltó carburación o si tenemos mucho aire o mucho oxígeno o muy poco oxígeno. Ahí me voy a dar cuenta, ¿no? Pero pues estos son equipos que se utilizaban hasta, ¿qué será? Unos 50 años, ¿no? Pero ya en las últimas 2 décadas ha avanzado la tecnología rapidísimo, muchachos. Entonces ya tenemos ahora equipos ya nuevos, ¿no? Aquí me dicen el resto de contenido de gases, que pueden ser hidrocarburos, argón y otras partículas, se incluye dentro del porcentaje de nitrógeno. Ustedes cuando vieron, confío en que lo hayan visto, combustión, se habla y se toma una regla. La atmósfera, el aire normal, tiene una concentración de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Así es como se calcula. Y dentro de ese 79% tenemos estos gases, argón, partículas como cenizas, por ejemplo, que están ahí flotando, ¿eh? Las cenizas, las heces fecales, todas las cuestiones orgánicas están ahí flotando, las bacterias, virus, todo está, pero no tienen más que 0.1% de todo ese aire, muchachos. Es bajísima la concentración. Entonces, también tenemos el SO2, también tenemos el NOx, por ejemplo, volando en el aire, ¿no? Pero esos no te los determina el ORSAT. Para determinar todas esas cantidades, pues ya tenemos la tecnología servida aquí a nuestros pies, ¿no? Tendida a nuestros pies. Y ya tenemos equipos de estos de mano, son pequeñitos, ¿eh?
Son pequeñitos, sí son muy caros, por eso es que generalmente las empresas, estas monitoras, son las que los compran porque les conviene, ¿no? Empiezan a deducirlo y después de 1 o 2 años ya se pagó solito el equipo. También algunas empresas que tienen dinero dicen, ¿sabes qué? Voy a comprar el equipo y cada tanto me haces monitoreo de mis propios gases de combustión, ¿no? Y si se fijan, está todo perfectamente aquí explicado. O sea, nos da una concentración de oxígeno, de CO, de H2S. Aquí nos da otras más, nos da temperaturas, nos da concentraciones. Es como el sueño guajiro de cualquier estudiante de ingeniería cuando hace balances de materia y energía en una caldera, ¿no? Nos da todos los datos. También esto tiene una sonda. Cualquiera de los dos tiene una sonda que nosotros vamos a meter en una toma que está justamente en la línea de la chimenea. Es una línea porque no vamos a mandar directo de donde sale de la caldera, no lo vamos a mandar ahí dentro de la planta los gases de combustión, sino que tiene una conexión de una tubería que dirige esos gases de combustión hacia afuera de la planta o hacia alguna planta de tratamiento de esos gases, ¿no? Donde los voy a limpiar, por decirlos. Es una sonda que se inserta en una toma, está determinado tiempo allí detectando los gases y te da un análisis completito. Esta del lado derecho hasta, hasta te da una impresión así pequeñita, ¿no? Como un recibito de esos de la gasolinería. Así sale la impresión ya con todos tus parámetros. Llega la empresa, te engrapa en un reporte y le sella para que sea todo como debe de ser, ¿no? Son analizadores de mano para emisiones de gases de combustión. Ahora sí nos dice ya la última parte. Es buen tiempo. Ahora sí rompí récord, chicos. Son ustedes afortunados porque los primeros, les digo que el primer grupo de estos me aventé 3 horas. Ya el otro me aventé 2 horas y media, luego 2 horas 10 minutos. Hace rato me aventé 2 horas y ahorita me voy a aventar menos. Está bien. Ya después de tantas veces dar esta práctica. Aquí nos dice, los combustibles cuya utilización permite cumplir con los límites establecidos en los estándares para calderas nuevas y existentes son el petróleo diésel, que también se llama petrodiesel. Qué creatividad, ¿no? Petrodiesel. El gas natural y el gas licuado de petróleo, o sea, el gas LP, que nosotros ya conocemos porque es el que usamos en la mayor parte de los hogares, ¿no? El gas natural se utiliza mucho en las unidades habitacionales aquí en México. Los que llevan en departamento, muchos de ustedes tienen su gas por tubería, que les llega desde las instalaciones de Pemex, llega directo su gas natural, tienen un medidor y eso es lo que les están cobrando, de acuerdo a lo que estén usando, ¿no? Esos serían los más tradicionales. Que también he conocido calderas que utilizan todos los aceites quemados. Fíjense, tienen los aceites quemados de los carros, los aceites de los restaurantes, los adaptan la caldera para que pueda quemar esos aceites. Y todo lo utilizan como combustible, todo lo que se pueda prender lo utilizan como combustible porque tiene obviamente una capacidad calorífica, muchachos. Tiene una temperatura de flama y eso es lo que se utiliza. A veces se hacen mezclas de estos aceites con diésel o con otros combustibles líquidos para darle más efectividad, ¿no? Esas serían las más tradicionales, pero también ya con la cuestión de la conciencia ambiental, del encontrar nuevas aplicaciones para desechos agroindustriales, etcétera, ya también podemos o contamos con calderas que trabajan con pellets. Estos pellets son como la comida de los hámsters, no sé si la conocen. Son como tronquitos así. Son comprimidos de un material justamente, que puede ser de madera, puede ser de cualquier otro material combustible.
así como el que se utiliza en los estos ahumadores, ¿no? Estos no son hornos, son como parrillas, así como el ketchup que sale en YouTube, ese que dice, ah, qué chulada, ese que les dice que cocinan al carbón, ¿no? Que hace sus cortes, hace comida al carbón, utilizan estos ahumadores de pellets. En ese caso, los pellets están hechos de madera, de una madera específica para darle aroma a la carne, pero para las calderas no interesa tanto, ¿no? Entonces se utiliza de residuos diferentes, o sea, de biomasa. Eso es lo que se llama biomasa, ¿no? Residuos forestales, agrícolas, industriales. O bien emplean biodiesel y biogás. Que el biodiesel y biogás es una forma alternativa también que se utiliza la biomasa para que a través de la función de bacterias y aparte de reacciones químicas, transformen justamente esos residuos agroindustriales en un combustible líquido directamente. En el caso del biodiesel y un combustible gas. El biogás no es otra cosa más que un metano que tiene otros gases por ahí, que será un 90 y tantos % de metano y lo demás de otros gases, chicos. Por eso es que es tan efectivo, ¿no? Y ya se utiliza mucho. He tenido muchos proyectos de séptimo, octavo y noveno donde justamente están trabajando con todos estos residuos agroindustriales. Hay quien me obtiene, por ejemplo, biodiesel o bioetanol a partir del residuo del maíz, por ejemplo, las cáscaras y los solotes. Hay quienes obtienen biodiesel a partir de los desechos de los restaurantes, por ejemplo, materia orgánica de los restaurantes. Hay quien me obtiene biodiesel a partir del pelo del coco, por ejemplo, y así. Hay uno muy interesante que obtuvo biodiesel y biogás a partir de los desechos de las heces fecales de las vacas. En papel, obviamente, ¿no? Pero están muy interesantes esos proyectos. Todos tienen un principio parecido, es biomasa y esa biomasa se descompone a través de la acción de bacterias y ciertas reacciones químicas y se llega hasta lo que es el biodiesel o el biogás. Ahora sí, ya terminamos la exposición, vámonos a lo mero sabroso, ¿no? Aquí no, objetivos. Determinar el balance de materiales y energía a partir de la información obtenida de la operación de una caldera pirotubular. Nosotros tenemos una caldera pirotubular allá en la escuela, que se supone donde la teníamos que haber hecho, allá. Pero esta parte no la vamos a hacer, la parte del desarrollo experimental no lo vamos a hacer. El procedimiento, se los voy a explicar de manera rápida, era el siguiente. Nosotros llegábamos a la caldera, ya se salieron 3. Ahorita les paso lista el último, no hay problema. Llegamos a la caldera, está operando, normalmente está operando. Entonces lo único que vamos a hacer es tomar la temperatura y ver en el manómetro que tiene la presión. Eso es lo que vamos a hacer nada más. Pero como no lo vamos a hacer de manera física, pues tampoco vamos a determinar esto. Esta tablita se llena justamente con uno de estos medidores o analizadores de gases de combustión de mano. Tenemos uno allá en ISA, hay uno en ISA que antiguamente lo utilizaban para la materia de aire. Creo que se descompuso, no sé, pero hace mucho que no sé de ese equipo, ¿no? Y justamente es lo que se hacía una práctica donde todos los ISAs, ese era en octavo semestre, llevaban un día carne y llevaban, ¿qué será? Todo lo que quisieran para hacer una carnita asada, ¿no? Hay quien llevaba cebollitas y nopales y toda la cosa, y así es como lo hacían. Cada quien se llevaba 1 kilo, medio kilo de carne y lo echaban allí. A veces se lo comían allí mismo y a veces nomás lo echaban en topper y ya se lo llevaban después a su casa. Y de ahí estaba conectado el anafre, la parrilla estaba conectada a un ducto. Ese ducto llevaba
dirigía todos los gases de combustión hacia el otro extremo. Y ahí en ese extremo justamente se metía la sonda con la que se registraban estas concentraciones de los gases de combustión. Pero pues no lo vamos a hacer, chicos. Lo que sí me interesa es lo siguiente. Fíjense, aquí dice, aparte de esto, dice, registre la presión de la tubería de salida del vapor saturado de la caldera. Y luego dice, verifique la temperatura ambiente. Para eso se necesita el termómetro. Son dos datos, estos sí los vamos a utilizar, pero ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Me dice aquí lo siguiente, fíjense, nos da varios puntos. Les dije que vamos a cerrar con broche de oro este ciclo de prácticas, ¿no? Entonces esta práctica va a estar bonita, va a estar interesante. Ustedes van a ver que los que realmente se apliquen en esta práctica van a obtener un trabajo muy bonito. Y como les dije, compañeros, tengo alumnos de séptimo, octavo y noveno que a veces me han entregado trabajos más deficientes. Y tengo alumnos de tercero y cuarto en esta materia de balance de materia y energía que me han entregado trabajos superiores a esos de los últimos semestres, ¿no? Entonces ya ustedes decidirán si quieren que sea más bajo, igual o mucho mejor, ¿no? Vamos a ver el procedimiento. Esto sí lo van a hacer ustedes, chicos. Van a hacer la estequiometría de la reacción con los siguientes puntos. Nos dice el primero, sabiendo que el flujo de alimentación de combustible, o sea, la alimentación de combustible se hace a temperatura ambiente. A la caldera es de 54 metros cúbicos por hora. 54 metros cúbicos por hora. Eso lo podemos medir con un rotámetro, con otro equipo que me mide el flujo, ¿no? Y se lee que son 54 metros cúbicos de combustible por hora. Luego me dice, determine la carga térmica Q que se transmite al agua para formar el vapor saturado. ¿Sí? Entonces aquí dice, para llevar a cabo la reacción de combustión se emplea 150% de aire en exceso. Estos todos son términos de reacciones de combustión. Si no lo han visto con su maestra de teoría, dense un clavado en el Felder. El Felder trae un apartado de reacciones de combustión. Todos estos términos de aire en exceso, oxígeno teórico, oxígeno real, todos esos términos están allí en ese capítulo. Luego me dice, asuma que todo el biogás es metano. ¿Se acuerdan que les dije que el biogás generalmente es una mezcla de... Ya estoy dejando entrar a Michelle. Es una mezcla de metano con otras sustancias, ¿no? Entonces aquí, para facilitarles el cálculo, chicos, van a considerar que todo el biogás que está alimentándose a la caldera y que se está encendiendo allí es metano. Así cortan rápido, hacen rápido sus cálculos. Y nos dice aquí que el metano tiene una temperatura de flama de 1963 grados Celsius. Todo este punto 1, analícenlo bien, es con el que van a hacer ustedes, van a meter toda esta información en su simulador. ¿Cómo lo van a hacer? El procedimiento es el siguiente. Ustedes tienen primero el combustible. El combustible es metano. ¿Cuánto metano? Ah, pues ahí dice que tenemos 54 metros cúbicos por hora. Un buen estudiante de ingeniería en sistemas ambientales me diría, maestro, pero esos son 54 metros cúbicos por hora. No puedo hacer una estequiometría con volumen. Y yo le diría, sí, sí se puede. Si tú sabes cambiar volumen por hora, un flujo volumétrico, a un flujo másico. Y ahora sí les voy a preguntar justamente a Michelle Camacho. Michelle, ¿cómo cambias un flujo volumétrico a un flujo másico? A un gasto volumétrico a un gasto másico.
Michelle. ¿Estás allí, Michelle? Creo que no está. Y tampoco está en el chat. Está bien, chicos. Le dicen a Michelle, por favor, que la puse en sala de espera porque está ocupada en otras cosas. Ahí está. Ya no manden mensajes de Michelle, por favor. Recuerden que todo el semestre les dije, si no contestan es porque están haciendo algo más importante que tomar la clase. Y eso, pues, por respeto para ustedes y para mí, pues vamos a dejarlos haciendo lo que están haciendo, ¿no? Le voy a preguntar a quién más, a Francisco ya te pregunté. Diego Albor, a ver, Diego, dime cómo pasas un gasto volumétrico a un gasto másico. Pues haciendo las conversiones correspondientes. Bueno, esa es la respuesta trivial. ¿Con qué propiedad vas a hacer el cambio entre una y otra? ¿Con qué? Perdón, no lo escuché bien. ¿Con qué propiedad? Necesitas una propiedad para cambiar. ¿Poder? Exactamente, con densidad. Fíjese, una cosa tan sencilla. Sí les cuesta, muchachos, sí les cuesta. Aquí, porque casi le hice manita de puerco, aquí es compañero, pero sí, efectivamente, con la densidad. Con la densidad cambias un gasto volumétrico a un gasto másico y viceversa, ¿no? Me van a preguntar, ¿y de dónde saco la densidad? Una de las herramientas que les voy a dar aquí como ingenieros es la capacidad de poder tomar decisiones. Recuerden que nosotros tomamos decisiones cuando tenemos elementos con que tomar decisiones y herramientas para tomar decisiones, ¿no? Y eso no lo hace cualquiera. Las personas que no toman decisiones siempre le están preguntando a su jefe o a la persona que está arriba de ellos para que les diga qué hacer. Pero como ingenieros necesitamos tomar decisiones porque no siempre va a haber gente que esté atrás de nosotros y nos esté ordenando lo que tengamos que hacer y nos esté diciendo paso a paso lo que tenemos que hacer. Esto entonces es información que yo no les estoy dando, pero la van a conseguir. En internet y en algunos libros viene la densidad de el metano a diferentes temperaturas, muchachos. Entonces ahí la temperatura que ustedes van a tomar en cuenta es la temperatura ambiente. Aquí ustedes saben que las tablas, esas tablas que nos están dando para la ecuación esa que nos dice A más BT más CT cuadrada más DT cúbica, esas tablas están referidas a una temperatura. ¿A qué temperatura están referidas esas tablas, Joltik? Ayúdame. ¿Me vuelve a repetir la pregunta, profesor? Las tablas de A, B, C y D, ¿a qué temperatura están, Joltik? ¿Te acuerdas? Las vieron la semana pasada con la maestra Merlín. En grados centígrados. Sí, pero ¿a qué temperatura? Si es en grados Celsius, ¿a qué temperatura? De A, B y C. Sí. ¿Quién le quiere ayudar aquí a Joltik, chicos? Sí, porque miren, de memoria no me lo recuerdo. Nadie te quiere ayudar, Joltik. A ver, Erika, tú ayúdale a Joltik. ¿A qué temperatura están esas tablas? Temperatura de referencia. Muchachos, están pasando de noche, me extraña. Bueno, sigamos convirtiendo esto entonces en un monólogo. La temperatura de referencia son 25 grados. Con la maestra vieron ustedes que si estaba por debajo de la temperatura de referencia, tenían que hacer un procedimiento. Y si estaba por arriba de la temperatura de referencia, su temperatura de entrada, tenían que hacer otra cosa. Entonces, ustedes van a definir su temperatura de referencia.
Y esa temperatura de referencia es la temperatura de entrada. Con esa temperatura definen, o mejor dicho, investigan la densidad del metano. Con la densidad del metano cambian el flujo volumétrico a flujo másico y el flujo másico lo transforman en flujo molar. O sea, de kilos por hora me lo van a transformar a moles por hora. Ahora sí ya tienen lo que se necesita. Tienen la ecuación que es metano más oxígeno con un aporte de energía es igual a agua más CO2. Ya tienen ahí la respuesta. Entonces les está diciendo el problema que son 150% de aire en exceso. Ese es un concepto de las reacciones de combustión. Ya les estoy dando entonces la concentración de aire o de oxígeno, como lo quieran ver, que estoy alimentando. Y por el otro lado tienen el gasto en moles que ya van a obtener de metano. Ya pueden saber cuánto van a obtener de agua y cuánto van a tener de CO2. Ahora sí ya tienen toda la reacción, la tienen bien equilibrada y aparte ya tienen los valores, ya tienen la estequiometría de cada valor. Ahora sí, con esos moles que tienen para cada componente, van a obtener la delta H de reacción. La delta H de reacción sale del cálculo que hicieron la semana pasada con la maestra en el simulador, que ya les pasó porque ya ni siquiera hicieron el simulador ustedes. El semestre pasado, sus compañeros pasaron todos los datos y tuvieron que hacer el simulador. Ahorita ya les dio los datos y nada más hicieron la ecuación y los identificadores. El punto 1 ya está hecho. ¿Por qué? Porque necesitan la ecuación, el simulador necesita las concentraciones molares de cada elemento, la temperatura de entrada y la temperatura de salida. La de entrada es el ambiente y la de salida es 1963 grados Celsius. Ya está el punto número 1, chicos. Ahora vámonos al punto número 2. Ya ustedes, ya que tienen la estequiometría, ya tienen los datos de cada una de los componentes de la reacción, ya pueden sacar un cuadro de gases de salida, o sea, gases de combustión en base seca y base húmeda. Si no entienden el concepto de base seca y base húmeda, remítanse al Felder. El Felder ya les dije que tiene un apartado donde se ve todo esto. Y si no, pregúntenle a su maestra de teoría la semana que entra para que les eche la mano. Ahora nos vamos al punto número 3. El punto número 3 es algo más sencillo porque va a utilizar el punto número 1 para resolverlo. Dice, determine el gasto másico y volumétrico, kilos por hora y metros cúbicos por hora, del agua de alimentación a la caldera a partir del cálculo del punto 1, asumiendo que el 90% del calor generado por la combustión se emplea para calentar el agua. Como es un cambiador de calor, la energía que está liberando la reacción de combustión la va a absorber el agua, pero no va a absorber el 100%. ¿Por qué? Pues porque dice aquí que absorbe el 90% del calor, o sea, el 0.9 de lo que calculen aquí. El otro 10% se pierde por eficiencia energética y condiciones del aislante. Y que toda el agua de entrada se transforma en vapor saturado. Esa es otra cosa que les facilita a los que está entrando. Todo se va a convertir en vapor. Todo se va a convertir en vapor. Y ahora sí dice que es vapor saturado a la presión que usted leyó en el manómetro. Esta presión se debía leer en la caldera. Como no la leen en la caldera físicamente, se las voy a pasar yo. Apúntenle por allí. En el punto 3, la presión que se lee en el manómetro es 150 psi. 150 psi. Ya todos saben que psi es pound per square inch. Psi.
Ahora sí, la temperatura de entrada del agua es ambiente, eso ya lo sabían, y el agua de entrada trae 1.59% de sales disueltas. Allí van a necesitar igual una delta T, porque esta ecuación se calcula de la siguiente forma. Ustedes ya saben que hay una ecuación donde se utiliza el Cp. Para el agua el Cp se utiliza muy fácil porque el Cp medio del agua es 1. Una caloría por grado centígrado. Eso es el Cp del agua. Ya lo saben todos. Y ese es el que van a utilizar. Nos dice la ecuación de esa que tiene Cp, que la delta H es igual a la N, el flujo molar N, o moles, por el Cp, por el delta T. Tenemos toda la información excepto los moles. No tenemos moles todavía, pero tenemos la delta H. La delta H es el 90% de la que está acá arriba. Pero recuerden una cosa, que ya es un monólogo, ya no les pregunto, para que no se agote su mente pensando en las cosas que les pregunto. El calor que está sacando lo va a absorber el agua. El calor de la reacción lo absorbe el agua. Eso significa que el signo de la energía que está liberando se voltea cuando estamos hablando del otro fluido. Entonces, si aquí le sale una cantidad, el punto 90 de esa cantidad le ponen un signo contrario, porque lo que está liberando uno lo está absorbiendo el otro. Esa también lo vieron con la maestra Merlín, ya en el de 1 es el 90%, tenemos el Cp que es 1 y tenemos la delta T, es la temperatura de entrada que nos dice acá abajo, que es agua a temperatura ambiente. ¿Y la temperatura de salida cuál será? Pues es la que se lee aquí. Aquí dice, se transforma, toda el agua de entrada se transforma en vapor saturado a la presión que usted leyó en el manómetro. Entonces, si ustedes se van a las tablas de vapor, ustedes buscan vapor saturado a una presión de 150 psi y esa presión les va a dar una temperatura del vapor saturado. Esa temperatura es la temperatura de salida. Entonces, ahora sí ya tenemos todo. Tenemos delta H de calentamiento, tenemos el Cp y tenemos el delta T. Ya nada más es despejar el número de moles, que van a ser moles por hora, obviamente. Moles por hora. Y esos moles por hora los van a pasar, los van a convertir a flujo volumétrico y flujo másico. Kilos por hora y metros cúbicos por hora, chicos. Ahí nos da una cantidad que dice, el agua de entrada trae 1.59% de sales disueltas. Esas sales disueltas van a servir para poner una salida de sales en el DFP. El DFP, como ya lo vimos, sí vi DFP yo con ustedes, es un diagrama de bloques donde se sustituyen los bloques por símbolos de proceso. Tenemos un listado de equipo, tenemos un cuadro de balance y tenemos un cuadro de identificación. Y así es como quiero que reporten sus DFPs. No se confundan con DBP. El diagrama de bloques es otra cosa. Y estuve de hecho calificando así sus reportes y me pusieron diagramas de bloques en lugar de diagramas de flujo de proceso. No vuelvan a cometer el mismo error, ¿no? Van a poner su cuadro de balance. Acuérdense que el cuadro de balance lleva el número de la corriente y cada una de las especies involucradas en el proceso. Ahora sí nos dice el punto número 4. Elabora el cuadro de balance de materia y energía, tomando como base de cálculo los 54 metros cúbicos por hora de biogás de alimentación.
Obviamente una base de cálculo se utiliza en kilogramos. Entonces van a pasar esos 54 metros cúbicos por hora, los pasan a kilogramos por hora y lo ponen hasta arriba. BC, base de cálculo, como estos 54 convertidos en kilos por hora. Y ahora sí ya hacen su cuadro de balance completito, ¿no? Luego nos dice en el 5, elabore el DFP del sistema de la caldera, incluyendo toda la información necesaria. Recuerde incluir la purga de sales minerales. Cuando ustedes hagan sus cálculos, este 1.59 va a ser el porcentaje de estos 54 que entran de agua. No. El porcentaje de este gasto másico de agua, 1.59 son sales. Y ahí van a poner una salida, una flechita que sale indicándome cuánto es en kilos esa salida de 1.59. Y a los puntos 6 y 7 ya nada más son recomendaciones. El 7, el 6 nos está dando que utilicen criterios de ingeniería. Cuando ustedes determinen o investiguen la densidad del metano, pónganme la fuente. Si lo sacaron de una página de internet, pongan la liga. Y si lo sacaron de una tabla, hagan una foto de la tabla y métanla ahí en su reporte. Pónganle la densidad del metano, la estoy sacando de esta tabla. Y ya es más fácil. Y ahora sí, el punto número 7, que es también importante. Discuta sus resultados y establezca sus conclusiones de manera muy clara y descriptiva. Adjunte al reporte todas sus memorias de cálculo y consideraciones de ingeniería, chicos. Entonces ya estamos hasta allí. Ahora sí, creo que todo está perfectamente confuso. ¿Tienen alguien preguntas, dudas? No me digan que repita todo porque ya no lo voy a repetir, pero sí díganme